Hola, buenas tardes. Voy a poner aquí qué concepto tengo de mi hija. Hola, ¿me oyes? ¿Hay buen sonido? ¿Me confirmas si me oyes? Gracias. Bueno, buenas tardes. Voy a empezar con esta charla, este tema de qué concepto tengo de mi hijo. La idea es hablar un poquito acerca de cómo nos vemos como padres y cómo vemos a nuestros niños, qué concepto tenemos de ellos. Entonces, bueno, vamos a empezar. Para abordar este tema, entonces, vamos a hacerlo desde la sociología, la microsociología, que se encarga de estudiar y comprender la vida a través de las interacciones de las personas y cómo es esa interacción, cómo lo hacen. Y entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la interacción social y lo que es las representaciones sociales. Entonces, la interacción social, vamos a hablar un poco de qué se trata eso. La interacción social es un proceso por medio del cual entonces el ser humano actúa y reacciona ante los demás, ¿sí? Cómo nos relacionamos con las demás personas. Eso incluye actos y respuestas. Entonces, la idea es entender un poco desde la sociología qué es lo que pasa en nuestra interacción. Vamos a hablar entonces un poquito de esa interacción social que se refiere pues a esa relación en la cual se establece una influencia social y que cada persona recibe, ¿sí? Cada persona recibe influencia social de las personas que lo rodean. Generalmente pues nuestra familia, que son las personas que están más cercanas, y los demás contextos ejercen influencia en cada persona. Entonces, la idea, o digamos la teoría de las interacciones sociales, dicen que cada ser humano recibe, por la interacción social, recibe las influencias de los demás y así es como va construyendo su forma de ser, su forma de pensar, su forma de actuar. Entonces, dentro de esas interacciones sociales, buenas tardes a los que se están conectando, Liz, Sandra, bienvenidas. Estamos hablando del tema general, es qué concepto tengo de mi hijo, y lo estamos hablando un poquito acerca de la teoría de las interacciones sociales. La idea entonces es como ubicarnos un poco desde el contexto social y estoy hablando entonces de esas interacciones sociales. Vamos a hablar también de las representaciones sociales. No sé si ustedes han escuchado ese término. Buenas tardes a quienes están conectando. No sé si han escuchado ese término de las representaciones sociales. Si no lo han escuchado, les voy a explicar un poquito. La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici dice que es un sistema cognitivo, ¿sí? Con una lógica y lenguaje propios. Quiere decir que nosotros por medio de la interacción estamos aprendiendo y hacemos representaciones de la realidad. Esas representaciones de la realidad son las que dirigen nuestra vida o nos guían para actuar en nuestra vida. Esas representaciones sociales, en palabras más prácticas, en palabras más comunes para nosotros, es el sistema de valores, de ideas, de prácticas que nosotros desarrollamos o lo que conocemos comúnmente como el sentido común. ¿Sí? Ese sentido común que nos lleva a actuar de algunas formas, ¿sí? Que generalmente encajan en la sociedad en la que nos encontramos o encajan en la comunidad en la que nos encontramos. Las funciones de las representaciones sociales pues son establecer comunicación con los demás y, como les mencionaba, pues tener las ideas,
las prácticas, las formas de actuar, de manera que sean coherentes con el entorno, ¿sí? Ese sentido común entonces nos ayuda a establecer relaciones, comunicarnos, estar dentro de un ambiente social y que ese intercambio pues sea entendido por parte y parte, ¿cierto? Que yo como persona que me estoy relacionando con los demás pues los pueda entender y los demás también me puedan entender. Entonces esto es lo que ha hecho o lo que ha permitido que la sociedad adapte formas de vida y también lo que permite que las transforme, que cambien, que nuestras ideas evolucionen, cambien, ¿sí? Por ejemplo, antes era muy raro, digámoslo así, que las mujeres trabajaran, ¿cierto? Esa era una forma de interacción social, era una representación social en la que las mujeres estaban en la casa, tenían otros roles, ¿sí? Luego socialmente fue cambiando ese rol, al principio eran las feministas las que querían trabajar y eran tildadas o las señalaban, ¿cierto? Por ser así, por querer cambiar las formas de vida y luego entonces se fue normalizando. Entonces ya las mujeres tenemos muchas cosas y se va normalizando. Entonces esas interacciones sociales y esas representaciones sociales hacen que las sociedades cambien la forma de ver las cosas. Esto también influye, obviamente, porque les estoy hablando de todo esto, porque esto también influye en la crianza, ¿sí? Esas formas de ver la vida, esas formas en que los contextos, en que las comunidades, en que las sociedades hacen que veamos las pautas de crianza, cómo nosotros hemos sido criados, ¿sí? Eso influye y cómo estar en un contexto, en un entorno, va influyendo en las decisiones que tomamos diariamente y en las formas como actuamos. Entonces, esto nos ayuda a entender un poco más por qué actuamos como actuamos en la crianza, ¿sí? A veces queremos hacer una cosa y terminamos haciendo lo que siempre hemos venido viendo en la educación tradicional, en la crianza tradicional. Entonces, ¿por qué sucede eso? Precisamente porque tenemos unas interacciones sociales, que nos hacen actuar así, ¿sí? Entonces, la crianza es un tema muy social, ¿sí? Tiene mucha influencia social, cada sociedad construye sus conocimientos, sus prácticas referentes a la crianza y a cómo tratamos a los niños. Entonces, veamos qué podemos entender por el niño, ¿cierto? El tema que les invité a trabajar hoy es qué concepto tengo de mi hijo. Vamos a hablar no solamente de los hijos, sino de los niños en general, porque sé que aquí en esta cuenta hay muchas que son docentes, otras son mamitas, papitos. Entonces la idea es entender un poquito desde dónde estamos viendo a los niños, cómo los estamos tratando y qué cosas podemos cambiar también, qué cosas podemos mejorar. Cuando hablamos de niño, si vemos, por ejemplo, para hablar del concepto como tal, si nos vamos a un diccionario, lo que dice es que es una etapa de la vida en la que el niño le denominamos que está en la etapa infantil, ¿cierto? Otros diccionarios dicen que es la persona que se encuentra entre los 0 años y los 18 o la adolescencia. Otros diccionarios de la Real Academia de la Lengua Española dice que hola, ¿me oyen bien? Se me desconectó un momentico esto, bueno. Entonces, los diccionarios, les estaba hablando de la Real Academia de la Lengua Española, les voy a leer, dice que el niño quiere decir que está en la niñez, que tiene pocos años y que es un periodo de la vida humana. Gracias por confirmarme el audio. La Convención de los Derechos de los Niños, sí, pues las definiciones de los diccionarios no es que sean muy amplias, solamente dicen que es una etapa de edad del ser humano, sí. La Convención de los Derechos de los Niños sí dice que niño es todo ser humano que está por debajo de los 18 años de edad y que son sujetos titulares de derecho.
La definición que más me gusta o más completa, digámoslo así, acerca de qué es niño, qué es infancia, la da la UNICEF. No sé si alguno ha visto, pero la UNICEF dice que la infancia significa mucho más que solamente ese tiempo que transcurre entre el nacimiento y la adolescencia, ese tiempo, esa etapa, ¿cierto? No solamente definimos niñez o infancia o niño como esa etapa, sino que dice que son personas que deben crecer fuertes, seguros en sí mismos, recibir amor, recibir estímulo de sus familias, de una comunidad amplia de adultos, que es una época valiosa en la que los niños y niñas deben crecer sin miedo, deben crecer tranquilos en un ambiente sano, seguros frente a la violencia y protegidos contra cualquier trato malo, contra cualquier explotación. Y entonces define que esa etapa de vida debe estar con calidad de vida, ¿sí? Debe estar relacionada con la calidad de vida. Esa definición de la UNICEF me gusta mucho porque pues, es como más completa. Cuando uno va y busca en el diccionario, pues solamente, como les digo, habla del rango de edad entre los 0 y los 18 años, ¿sí? Eso hablando pues desde la parte teórica, ¿sí? Entonces ahora vamos a entrar un poquito más desde esas representaciones sociales que les hablaba al principio, desde esa influencia social, desde esa relación con los entornos, con las familias, con lo que nos rodea pues diariamente, que entendemos por el niño y que hemos ido interiorizando en nuestro concepto acerca de los niños, ¿sí? Generalmente nos quedamos, bueno, listo, sí, es la etapa en la que el niño está creciendo, pero tenemos muchas ideas erróneas acerca del niño. Vamos a mencionar algunas de esas y vamos a ver qué tanto las hemos utilizado y qué tanto las podemos modificar, ¿sí? No solamente es ver de pronto qué errores hemos cometido, sino también qué podemos hacer para cambiarlos. Entonces, vamos a hablar un poquito, digamos, de esos conceptos erróneos que hemos tenido. Creemos que cuando el niño nace no entiende nada, ¿sí? No sé, ustedes me van poniendo ahí manitos y si han escuchado o si han pensado eso o si les han dicho, porque muchas veces cuando somos mamás primerizas nos dicen, ay no, tranquila que el bebé usted simplemente dele comidita, póngalo a dormir, que el bebé todavía no entiende nada. ¿Les ha pasado? O también nos han dicho que los bebés no socializan, ¿cierto? ¿Sí han escuchado eso? No, tranquila mamá, los bebés no socializan hasta después de tal edad. O necesitamos hablarles, o algunas mamás le hablan a los niños de tal modo que los niños no les van a entender, o sea, no hablan con los niños como hablan con cualquier otra persona. Entonces empezamos a, ay, no, hablarle así, porque creemos que el niño entiende así. O que otros errorcitos hay. A veces el trato desigual que les damos, ¿cierto? Ah, como es niño, no puede entrar en las conversaciones de adultos. Y a cuántos no nos pasó que nos decían, estamos en conversación de adultos, no interrumpa. A mí me pasó varias veces, ¿cierto? No interrumpa porque eso es conversación de adultos y los niños tienen que aprender a respetar. En ese caso los estamos ignorando, ¿sí? Y ya ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Entonces, creemos que el niño por ser niño tiene unas limitaciones, unas incapacidades y lo dejamos, digamos, como a un ladito, ¿cierto? Y lo tratamos diferente, le hablamos diferente y en fin. Vimos en la definición que decía UNICEF que debemos tener con los niños una calidad de vida, ¿cierto? Que los niños deben crecer sanos en un ambiente donde ellos puedan desarrollarse sin miedo, ¿sí? Que puedan estar seguros. Entonces, ¿cómo nosotros vemos entonces a los niños, ¿sí? Si los estamos viendo, si en la definición, porque muchas mamás o muchas veces, ¿sí? yo daba clases a mis alumnas y bueno, decíamos que es niño. El niño es una persona sujeto de derecho que está en una edad entre los 0 y los 18 años. Suena muy bonito, ¿cierto? Sí, es sujeto de derecho, es una personita que se está desarrollando, pero al momento de interactuar con los niños
no lo estamos cumpliendo, sino estamos dándole ese papel a los niños de sujetos que tienen derechos, ¿cierto? Y que tienen, como nosotros, ¿sí? Capacidades y que podemos también aprender muchas cosas de ellos. ¿Qué más hemos entendido por los niños? Bueno, tristemente he escuchado muchas mamitas que hablan de sus niños de esta forma. Es un ejemplo. No estoy diciendo que sean así todas, sino que he escuchado algunas diciendo, no, mi niño es terrible. O, uy, no, es que mi hijo es un diablito. ¿Han escuchado esas frases? No, es que mi hijo es tan rebelde. No, es que mi nene tan chiquitico y uy, no, ya se me salió de las manos. ¿Qué pasa con esas frases? Estamos rotulando a los niños, ¿sí? Estamos poniéndole unas frases que o sea, son terribles describirlas así. O sea, decir que mi hijo es un niño terrible, estoy describiendo qué de mí y qué de él. Entonces, ¿qué están haciendo los niños? Porque nosotras a veces, o porque muchas mamitas los ven así. Porque los niños no se comportan como nosotros, porque los niños están todo el tiempo en actividad, corren para un lado o el otro, gritan, ¿cierto? Tienen comportamientos de niños. Pero para los papás, para los adultos, los vemos como que, uy, no, es que ese niño es terrible, es que ese niño no se queda quieto, es que ese niño es, mejor dicho, ¿sí? Es desobediente, es malo. Y así, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ustedes han escuchado de la programación neurolingüística, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es metiéndonos aquí un concepto nosotros mismos, un concepto erróneo acerca de los niños. Entonces, la idea no es seguir creando esos conceptos erróneos de los niños, no es seguir rotulándolos, ¿cierto? Diciendo, no, es que mi hijo es terrible. ¿Y qué va a creer el niño de sí mismo? Que es terrible, ¿cierto? Que su comportamiento siempre va a ser inadecuado y lo que estamos haciendo es interiorizándole más esas conductas negativas. ¿Qué es lo que hacen los niños? Están tratando de entender el mundo, están explorando cómo funciona, están viendo hasta dónde pueden llegar, hasta dónde no. He escuchado muchas mamitas también decir, no, es que ese niño es manipulador. No, es que ellos saben cómo manejar a los adultos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que los niños están en esa etapa de exploración, de conocer, de ver cómo es que funciona este mundo. Imagínense, voy a ponerles un ejemplo, imagínate mamá, ¿cierto? La persona que me está escuchando, que tienes que viajar a otro país y en ese otro país no hablan tu idioma, absolutamente nadie conoce tu idioma. Tienes que viajar sola, mamá. Tienes que irte sola a otro país donde nadie habla tu idioma. Y tienes que aprender a desenvolverte en ese país. Nadie te entiende. Tú empiezas a sentir hambre, empiezas a sentir el sueño, cansancio y nadie te entiende lo que tú quieres decir. ¿Cómo te sentirías? Ahora imagínate que tienes que estar en ese otro país, nadie habla tu idioma y alguien cercano, alguien que está cerca a ti, trata de entenderte pero empieza a hablarte gritando. Tú le dices, oye, tengo hambre y te dice, ¡ah! Te gritan. ¿Qué pasaría si uno recibe esa respuesta? Bueno, por lo menos recibí una respuesta y ya sé que es gritando, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? A empezar a replicar y entonces a la siguiente vez que me encuentre esa persona y que yo le quiera decir que tengo hambre, de pronto le voy a gritar para que me entienda. ¿Sí? ¿Qué pasa si esa no es una sola persona, sino que empiezo a tener varias personas alrededor y me doy cuenta que todos me responden gritando? ¿Cómo voy yo entonces a relacionarme con esas personas? Voy a aprender a que tengo que gritar para que me puedan entender, para poderles decir que tengo hambre, para poderles decir que tengo una necesidad, porque estoy en un lugar donde nadie me entiende, ¿cierto? ¿Qué voy a aprender yo, por ejemplo, de ese idioma?
a que tengo que gritar para que me puedan entender, ¿cierto? De pronto voy a empezar a decir algunas palabras como ellos, pero las voy a decir gritando como ellos. Ahora imagínate que estás en ese otro país sola o solo, que te están gritando cuando tú quieres comunicarte y que además te hacen entender que todo lo haces mal y que además te miran feo y que además te dicen que eres un diablito. ¿Cómo te sientes? Tú desesperada porque no sabes cómo hacer para que te entiendan. Aparte de eso, te sientes súper mal porque te están diciendo todo el tiempo que eres mala o malo. Además, sabiendo que no tienes ninguna intención de hacer mal a nadie, pero que te están señalando y que te hacen sentir que estás siendo malo y que te están diciendo, no, es que siempre haces las cosas mal, es que siempre... ¿Cómo te sientes? ¿Cómo crees que se puede sentir cómo puede estar tu autoestima? ¿Cómo crees que se van a relacionar contigo las personas que te rodean y cómo crees que te vas a relacionar tú con esas personas que te están rodeando, sabiendo que estás recibiendo un trato inadecuado y que tú lo único que quieres es aprender, ¿cierto? Estás en un lugar totalmente desconocido y que quieres aprender de esas personas. Ahora, ¿por qué les puse este ejemplo? Porque los niños llegan a este mundo así, sin conocer. Ningún niño nace aprendido. Perdón, un momento, voy a poner por aquí este audífono a ver si nos funciona mejor. No me confirman si me oyen por acá mejor. Hola, hola. Manito arriba si me oyen, porfis. Gracias, Lizeth. Gracias. Listo, entonces digamos en el ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos podemos sentir? ¿Cómo puede estar nuestra autoestima? ¿Cómo podemos nosotros relacionarnos en ese ambiente y desarrollarnos en ese ambiente sabiendo cómo nos están tratando, ¿cierto? Entonces les decía y les mencionaba que este ejemplo lo pongo porque los niños llegan a este mundo así, sin conocer nada. ¿Sí? Empiezan a relacionarse con sus personas cercanas que son su familia y hay muchos niños que tristemente están recibiendo malos tratos. ¿Sí? Entonces, recibir esos malos tratos todo el tiempo, imagínense qué puede dejar en los niños, qué aprendizaje les podemos dejar, qué desarrollos, ¿sí?, óptimos van a tener. Entonces, yo por ejemplo preferiría pensar que al llegar a ese lugar lejano, donde no conozco a nadie, donde no sé ningún idioma, pues el idioma que hablan allá nadie me entiende, preferiría pensar que al llegar allá encuentre una persona que aunque no me entienda, diga listo, te voy a tener paciencia, te voy a enseñar el idioma, te voy a enseñar cómo vivimos, te voy a enseñar cómo nos comunicamos y que haga todo su esfuerzo por enseñarme, que me lleve, me muestre. Me sentiría mucho más cómoda que el ejemplo que puse al principio, ¿cierto? Que me muestre lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer, qué se hace aquí, qué no se hace, cómo actuar, ¿cierto? Cuáles son las leyes allá, deben ser diferentes. Entonces, pensemos un poquito en eso, cómo nos sentiríamos nosotros si fuéramos los niños que llegan a este mundo y que de una vez las mamás dicen, uy, no, es que mi hijo es un diablito, no, es que mi hijo no se porta bien, no, es que no me hace caso. Y en vez de señalar a nuestros niños y decir que es que son malos, los niños no nacen malos, los niños nacen 100% buenos, ¿sí? Y como decía Rousseau, la sociedad es la que los corrompe. Nuestros tratos son los que corrompen esa forma natural de los niños, de ser buenos, ¿sí? Y digo que son buenos porque es que Jesús dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, si Jesús nos dice que nosotros debemos ser como niños, es porque los niños no son malos. Entonces cambiemos un poquito esa forma de ver a los niños, ¿sí? De que ellos no vienen a ser rebeldes,
Ellos no vienen a montárnosla. Escuchaba mamitas, no, es que mi hijo me la tiene montada. No, ellos no vienen a montársela a nadie, ¿cierto? ¿Y quiénes son esas personas en la vida del niño que pueden guiarlos y que pueden ser ese ejemplo que pongo, que yo quisiera encontrar, ¿cierto? De la persona que me tenga paciencia y que me enseñe? Esos son los padres, esos son los cuidadores, esos son los maestros que están siempre cerca de los niños, que tienen la mayor influencia en ellos, ¿sí? Y que pueden enseñarles, guiarlos, estar con ellos. Entonces los niños llegan a este mundo para aprender, para experimentar, ¿sí? Para entender cómo funciona el mundo, cómo funciona su familia, cómo funciona su entorno, su barrio, sus vecinos, ¿sí? Porque a veces nos parece una tarea tan difícil, porque como adultos casi siempre pretendemos que los niños actúen como nosotros, como adultos, ¿sí? Pretendemos que al decirles, es que quiero que te portes bien, ellos ya sepan qué es eso, ¿sí? Y a veces no somos claros con lo que les pedimos. Decirle a un niño, quiero que te portes bien, para él, ¿eso qué significa? ¿Sí? ¿Se han preguntado ustedes qué significa si yo le digo a mi hijo, pórtate bien? ¿Él sabe qué es portarse bien? Él sabe qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que no quieres que haga para que puedas estar bien y podamos mantener el ambiente agradable, sano. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que desde las nuevas representaciones sociales podamos actuar ante los niños, podamos entenderlos, ¿sí? Lo primero es estar atentos a las necesidades de los niños, ¿sí? Desde que son bebés. El bebé no llora porque sí. ¿Sí? Estar atentos a sus necesidades básicas, estar atentos y entender al niño como persona que está en un proceso de aprendizaje. Los niños no nacen aprendidos, ¿sí? Están en un proceso de aprendizaje. ¿Y de quiénes aprenden? De quienes están a su alrededor, de sus papitos, de sus hermanos, de sus tíos, de sus abuelitos, que son los que están alrededor de ellos, es que están aprendiendo todo el tiempo. ¿Que hay retos en la crianza? Sí. Sí, hay muchos retos, ¿sí? Hay muchos temas que nosotros como mamitas, como papitos no tenemos claros porque nadie estudia para ser papá, nadie estudia para ser mamá. Entonces hay que tener en cuenta que son retos y entender esos retos de la crianza como procesos también de aprendizaje nuestros y como procesos naturales, ¿sí? Si no tenemos herramientas para la crianza, no conocemos qué podemos hacer, buscar las herramientas. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos acceso a mucha información y hay muchas cuentas y sobre todo muchas cuentas en Instagram, por ejemplo, que trabajan el tema de crianza positiva, de disciplina positiva, de crianza respetuosa. Aprender, ¿sí? Buscar aprender para que nosotros podamos tener un ambiente más sano, más agradable para nuestros hijos. Otra cosa que podemos hacer es que esa vista del sentido común que les hablaba al principio, de las interacciones y de las representaciones sociales, pues podamos dejar que fluyan, ¿sí? Y dejar que ese sentido común me lo dé también la interacción con mi hijo, ¿sí? A veces nosotros como mamitas sentimos que necesitamos hacer algo, pero vienen otras personas que se creen más expertas o con más conocimiento y nos dicen, ay no, pero si usted le hace eso a su niño va a ser malcriado. Ay no, pero es que si usted duerme con el niño en el cuarto, no, eso ya lo va a malcriar para toda la vida. Si usted lo alza mucho, si lo tiene mucho en los brazos, no, usted va a malcriar ese bebé. Que si usted le da seno hasta los 2 años, ay no, pero entonces toda la vida va a quedarse ahí. No, ¿cierto? Nosotras como mamitas tenemos un sentido común que sabemos y que nos guía hacia dónde ir en la crianza. Además, necesitamos investigar. Es muy importante que cuando quedamos embarazadas, vamos a tener bebés, las que no han tenido, o cuando vamos a enfrentarnos como docentes a un grupo de niños, investiguemos, no nos quedemos solamente con lo que ya hemos aprendido, sino que siempre estemos investigando qué más podemos hacer, qué cosas podemos cambiar. Prepararnos y estudiar para salir de los patrones tradicionales de la crianza y de la educación es muy importante para nosotros poderle brindar lo mejor a los niños. ¿Qué más podemos hacer? Evitar al máximo quitar el castigo físico, porque no necesitamos a los niños, no necesitamos pegarles, no necesitamos gritarlos,
No necesitamos imponerles mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de ser, porque no, cada niño trae su personalidad, cada niño tiene su forma de ser, y que lo que debemos hacer es aprender a entendernos, ¿sí? Y enseñarle también, guiarlo, ser un instructor en su proceso de crecimiento, ¿sí? Que el niño se sienta acompañado, que el niño pueda confiar en nosotros. Imagínense en ese ejemplo que les di, que ustedes tienen que estar fuera en otro país y entonces ustedes no encuentran a alguien en quien confiar. ¿Cómo se sienten? ¿Sí? No encuentran a alguien a quien les puedan comunicar ustedes sus necesidades, sus miedos, sus dificultades. ¿Cómo nos sentiríamos? Eso es lo que le pasa al niño, ¿sí? El niño está en este mundo tratando de encontrar en quién confiar, en quién soportar sus necesidades, y claro, las mamitas siempre vamos a estar ahí dispuestas para ello, ¿cierto? Aprender sobre las etapas del desarrollo también es muy importante, porque a veces creemos que los niños están haciendo cosas para afectarnos a nosotros, ¿sí? Y eso, como les mencionaba, pues a veces viene desde esa carga cultural, desde esas interacciones sociales que nos han enseñado así, ¿sí? Que esas relaciones sociales nos han dicho, no, es que el niño quiere montártela, el niño es retador, el niño es rebelde, ¿sí? No, es que el niño es terrible. Entonces, al entenderlo así, pues vamos a reaccionar de manera en que chocamos con el niño, y lo que le vamos a enseñar es totalmente diferente. Si yo le estoy gritando todo el tiempo, pues el niño va a aprender a que para comunicarse tiene que gritar. Si yo lo estoy tratando mal todo el tiempo, pues el niño también va a aprender esa forma de reaccionar ante los demás, ¿sí? Tratar a los niños con respeto es lo que les enseña a ellos a respetar a los demás. Siempre, siempre el ejemplo es la base. Siempre, si yo le quiero enseñar algo al niño, primero le demuestro cómo lo hace, ¿sí? Para que lo pueda hacer. Entonces, si yo no lo respeto al niño, si no le muestro con mi ejemplo el respeto, el niño no va a aprender a respetar a los demás. Tener en cuenta lo que les mencionaba de las necesidades básicas. ¿Cuáles son? Según la ONU, son seguridad, salud, nutrición, educación, y hablamos hoy en día mucho de lo que es la crianza sensible, ¿sí? Ser conscientes de esas necesidades que los niños van mostrando. Entonces, para ser conscientes de eso necesitamos mucha relación y mucha interacción con los niños. La comunicación con ellos es base. Los niños desde que nacen se comunican, ¿sí? Desde que nacen tienen socialización. Es falso que el bebé no socializa. El bebé desde que nace está aprendiendo a socializar, y lo hace con su familia, que es la que está cercana, con sus papitos, con los que están cerca, que siempre le están hablando, que le sonríen, que le hacen caritas, que le hacen monerías. Allí es donde el bebé está aprendiendo a socializar, ¿sí? Entonces es mentira que el bebé no socializa. La comunicación debe ser siempre clara, ¿sí? La forma en que le hablamos al niño siempre debe ser clara, que no es que el niño no entienda por ser niño, el niño está entendiendo. Lo que pasa es que a veces pensamos que como no habla, entonces no me entiende, ¿sí? Y no, todo lo contrario. En la edad infantil, ¿sí? Los niños desde que nacen, siempre su cerebro está aprendiendo, ¿sí? Es una esponjita que está absorbiendo todo de su entorno. Entonces, hablarles claro, decirles, además hablarles mucho, ¿sí? Todo el tiempo, de estarle diciendo, así sea el bebé que no hace mucha actividad, pero que yo lo estoy cambiando, que le estoy poniendo esta ropita, mostrarle, decirle, mira, te voy a poner este que es de color tal, te voy a cambiar el pañal, todo, describirle lo que estoy haciendo. Eso le ayuda mucho al bebé, pues para que pueda ir aprendiendo. Y siempre pensar desde dónde nos queremos ver como padres, desde dónde nos queremos ver como mamitas. Queremos vernos desde otro nivel, lejano de los hijos, ¿sí? Donde es que yo mando, es que yo soy la que doy las órdenes y tú me tienes que obedecer. O queremos vernos desde el acompañamiento, desde la cercanía,
desde el amor, que los niños puedan confiar en nosotros y que podamos ser ese ejemplo que ellos necesitan ver. Entonces recordemos que nuestros niños no son nuestros enemigos, nuestros niños no quieren retarnos, nuestros niños no son tiranos, no son pequeños tiranos. Al contrario, nuestros niños están atravesando diferentes etapas de crecimiento, de etapas de aprendizaje, y debemos conocer esas etapas para poder entenderlos y guiarlos, ¿sí? Nuestros niños no necesitan golpes, no necesitan gritos, no necesitan malos tratos. Nuestros niños necesitan atención, paciencia. Si es necesario repetirles 100 veces una cosa, estar dispuestos a repetirla, porque eso es lo que nosotros quisiéramos que hicieran con nosotros. Si, por ejemplo, nos están enseñando otro idioma o nos están enseñando otra cosa, ¿cierto? ¿Qué quisiéramos nosotros? Que nuestro profesor nos tenga paciencia, que esa persona que nos está enseñando nos repita si necesitamos que nos repitan. Entonces, ¿por qué no hacemos eso con nuestros niños? ¿Sí? Nuestros niños no nacieron aprendidos, por lo que no esperemos nunca que se comporten como adultos. No son pequeños adultos, ¿sí? Y debemos entender eso. Necesitan un ambiente sano, preparado para su bienestar, y nuestros niños son personas que necesitan sobre todo muchísimo amor, ¿sí? Si nosotros mostramos ese amor por los niños, ustedes se van a ir dando cuenta que ellos se van dejando guiar y que ellos mismos nos van mostrando los procesos que necesitan y en los cuales necesitan más acompañamiento, ¿sí? Tratarlos con amor, ustedes van a ver que ellos, la respuesta de ellos es totalmente diferente a que si nosotros los estamos diciendo todo el tiempo: no moleste, no me interrumpa, no haga, no coja, no toque, ¿sí? Entonces, cambiar esas formas de pensar nos va a ayudar mucho a mejorar nuestras relaciones con los niños y a mejorar esas dificultades, esos retos que a veces se nos presentan en la crianza, ¿sí? Es importante también tener en cuenta el tiempo que le dedicamos a los niños, ¿sí? Hay mamitas que me dicen: sí, yo a veces necesito ayuda porque es que están haciendo mucha pataleta, porque es que ha cambiado. Bueno, ahora con todo este tema de la pandemia, tanto tiempo encerrado, sí, hay muchos niños que han cambiado su comportamiento, que están más estresados, que de pronto sí los vemos más contestones, ¿cierto? Que no quieren hacer lo que les decimos. ¿Qué podemos hacer? Uno, regalar calma, ¿cierto? Hablarles con calma. Si el niño se frustró, se sintió frustrado, se sintió terrible, podemos regalarle calma. Otra cosa que podemos hacer y que les comparto para que ustedes lo hagan con sus hijitos es sacar un tiempo específico para los niños, ¿sí? Media hora, digamos. Sí, yo sé que están trabajando, que tienen sus ocupaciones y que estamos con los niños allí tratando de resolver todo este dilema de la pandemia y todo esto, pero sacar en el día una media hora, o si es posible 1 hora, solo para el niño, solo para que juegues tú con tu hijo, sin interrupciones de celular, sin interrupciones, ¿cierto? Que tú te puedas dedicar al niño y que lo puedas conocer, lo puedas entender, que puedan jugar, que puedan interactuar. Eso le va a ayudar muchísimo al niño a confiar más en ti, a desarrollar mejor comunicación contigo, a estar más tranquilo, porque los niños cuando están interrumpiendo constantemente es porque necesitan más atención, y también te va a ayudar como papá a conocerlo más, a ver al niño con otros ojos, ¿sí? Con esos ojos del amor que tanto necesitan que los veamos. ¿Cómo les ha parecido el tema? ¿Tienen preguntas, comentarios? Gracias por estar aquí conectados, gracias por estar ahí pendientes, y si tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran compartir, con mucho gusto estamos aquí para compartir con ustedes. Si no, pues por lo menos entonces espero que este tema sirva para que cambiemos un poquito esas concepciones que a veces cometemos contra los niños
y digo que contra los niños porque bueno, no es a veces que nosotros querramos hacerlo, a veces es inconsciente, pero poder cambiar el chip, poder cambiar esa forma de ver y ver a nuestros hijos con más amor y tratarlos con más amor, eso es un regalo bastante grande para los niños y también es un regalo bastante grande para nosotros. No dejarnos llevar a veces por tanto estrés, ¿sí? Tantas carreras del día a día, sino tratar de regalar eso que les mencionaba, calma y mucho amor para los chiquitos. Gracias entonces por compartir este espacio. Los espero en un próximo encuentro y que podamos aprender un poquito más acerca de la socialización en los niños, la comunicación y muchos otros temas. Chao.